Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, estamos en una emisión súper especial de las reglas del juego para La Iguana TV. Recuerden nuestros puntos de conexión, La Iguana TV en todas sus redes sociales, y su servidor, Michel Caballero. Me pueden ubicar como @Michel Caballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Ya tenemos conexión ahí, la observamos, a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Rectora, bueno, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de las reglas del juego, y un poco usted preside, para entrar ya en materia, la Comisión de Registro Civil y Electoral. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada en este momento de depuración del REP? ¿Cerró? ¿Se publicó aquel registro electoral preliminar y en este momento se desarrolla la auditoría? ¿Cómo se ha llevado a cabo, rectora? Sí, bueno, creo que es importante primero resaltar que la participación de las organizaciones con fines políticos en ese registro electoral fue bien positivo, donde allí se le entrega a cada una de las organizaciones con fines políticos un CD contentivo de todo el registro a nivel nacional. Creo que esas cosas son bien importantes resaltarlas, Michel, porque a veces no sabemos internamente cómo se lleva ese proceso. Una vez que se le entrega ese material, ellos tienen un lapso para verificar si hay alguna observación que le puedan hacer el registro, si pueden hacer algunos reclamos también al registro, y para eso pues se le entrega a cada una de las organizaciones con fines políticos todo el registro nacional. Creo que es importante resaltar que nosotros en este momento, Michel, no se recibió ninguna impugnación al registro electoral preliminar. Se recibieron ciertamente algunos reclamos, algunas solicitudes, las cuales fueron procesadas. Ciertamente pueden haber algunas modificaciones de nombre, algunas reubicaciones, y eso en este momento ha sido subsanado, de tal manera que cuando vayamos a publicar el registro definitivo, tiene entonces inmerso alguna de esos reclamos que hicieron, pero no hubo impugnación alguna del registro electoral preliminar para la Asamblea Nacional 2020. Es uno de los elementos importantes y digamos, vértices, ¿no?, estos comicios a la Asamblea Nacional. Rectora, también usted, otro de los tópicos que es importante, seguramente le interesará muchísimo a la gente, es el tema de la campaña electoral. Usted también integra esta Comisión de Participación Política y Financiamiento. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña, tomando en cuenta que, bueno, estamos en un proceso quizás atípico de una pandemia en medio de un proceso electoral? Además que hay que decir que Venezuela no es el único país que está en este momento desarrollando un proceso electoral o en vísperas de un proceso electoral. En América recientemente se desarrollaron unos comicios en Dominicana, también están previstos, uno entiendo que ahora en octubre, en el caso de Bolivia, donde vale la pena decir se desarrolló, lamentablemente se produjo un golpe de Estado. ¿Cómo poder desarrollar, ¿no?, todos estos procesos logísticos, en el caso específico de una campaña electoral, para que cada uno de los candidatos, independientemente de su mensaje, pueda llevarlo al pueblo? Sí, bien interesante. Fíjate, Michel, bueno, primero el Poder Electoral ha estado garantizando todo ese plan de bioseguridad, porque bueno, desde un principio y cuando iniciamos el registro fue realmente salir a la palestra con toda esa planificación. Por supuesto, salir en ese registro, nuestros agentes a la calle, la atención al elector, la inscripción. Fíjate tú que resguardamos todo ese proceso, el alcohol, la careta, los tapabocas. Igualmente, en estos momentos, analizando ese proceso de campaña, nosotros decimos lo siguiente, fíjate, por lo general, aquí en Venezuela se acostumbra el llamar a la aglomeración de personas con una tarima, con la cantidad de personas, llamar a las personas. Nosotros en estos momentos hay que regular todos esos procesos.
Nosotros hemos visto que en otros países, tal como lo acabas de decir tú, se han dado más de 26 elecciones en el mundo en el medio de la pandemia. Por supuesto, preservando todo ese tema, incluso de bioseguridad, y nosotros estamos viendo y observando y analizando esos procesos porque esa es una experiencia también para nosotros. Ahorita en campaña, ejemplo, hemos estado conversando en la misma COPAFI con los rectores, visualizando exactamente que pudiéramos ver cómo se hace en campaña a través de la tecnología y cómo hacemos nosotros el seguimiento a través de esa tecnología, cómo el poder electoral, fíjate, Michel, no sé si recuerda, en otros procesos se le enviaron incluso comunicaciones a las televisoras un poco para que flexibilizaran los tiempos y permitieran a los candidatos, a las candidatas, a través de las organizaciones con fines políticos, que ellos pudieran dar un mensaje a través de los medios de comunicación. Yo considero que en este momento, tal como lo hemos hablado allí, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque a través de los medios tú puedes hacer también algunas campañas que no son presenciales, pero que llegan a sus electores, igual que las redes, igual. Entonces, en ese mismo análisis decimos cómo le hacemos el seguimiento también a las campañas por redes, porque también recordemos... Que no están reguladas, ¿cierto? Es correcto, ahí, por eso, ahí es que va el tema, por eso es el análisis y el estudio de ellos. ¿Por qué? Porque cómo regulas tú una campaña por Twitter, cómo regulas tú una campaña por algunas redes. Lo que sí creo que es fundamental, Michel, y rescatarlo, que en la norma nosotros sí decíamos, y eso hay que mantenerlo, de que tú no puedes, el que desestimula el voto, tú tienes que buscar los mecanismos de ir sancionando el que desestimula el voto, porque yo creo que eso atenta y contra lo que es el proceso democrático de unas elecciones, ¿me entiendes? Entonces, hay particularidades que a pesar de que de repente en la norma no tenemos, Michel, diciendo, bueno, ¿cómo haces el seguimiento a la campaña a través de las redes? Sí, pero hay contenido que nosotros debemos regular y que hay una identificación de esas personas que están haciendo la campaña. Entonces, todo eso se va engranando de tal manera que debe salir un documento final para ese seguimiento, porque ahorita es un proceso atípico. Pues nosotros, imagínate tú, una campaña donde no puede haber aglomeración de personas. Oye, en Venezuela sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos viendo esos procesos. Rectora, a ver, bien interesante esta entrevista que nos está dando a las reglas del juego. Otro punto que también se pregunta muchísima gente, luego de conocido y trascendió obviamente a través de los medios de comunicación, bueno, fue el ataque, ¿no? El ataque artero y terrorista contra el CNE en su infraestructura tecnológica, los galpones específicamente del ente comicial ubicados en Mariche. Se habló muchísimo acerca de cómo el CNE logísticamente haría frente a esta adversidad, ¿no? De cara a convocar un nuevo proceso, en este caso el parlamentario. ¿Cómo se logró solventar esta situación, la garantía que tienen los electores de un proceso, como siempre se ha hecho en estos 20 años, que sea, digamos, automatizado en 100% y que además se puedan realizar todas y cada una de las auditorías, rectora? Sí, yo creo que, bueno, en principio hay que resaltar que, lamentándolo mucho, luego de ese ataque terrorista realmente no tiene otra denominación. Incluso tenemos una norma que habla sobre los procesos terroristas. Y prácticamente el 98% del parque de máquinas y de sistema de autenticación del votante, porque creo que es importante también saber en términos generales que no solamente fueron las máquinas, sino también el sistema de autenticación del votante, incluso otro tipo de material que son lactos y eso que usamos para el proceso electoral. Es decir, atacar ese galpón, ciertamente, bueno, muy particularmente, y en una posición muy particular, fue muy direccionado, ¿no? Sin embargo, también creo que es importante que nosotros digamos que este poder electoral garantiza el proceso
automatizado de la Asamblea Nacional 2020. Nosotros hemos venido adelantando, Michel, la compra de esas nuevas máquinas, unas máquinas que va a garantizar igualmente el secreto al voto. Y creo que es importante decir, Michel, que a veces la gente se preocupa, dice, oye, unas nuevas máquinas, ¿cómo será? El venezolano está acostumbrado a votar de manera automatizada. Y yo quiero poner una experiencia. Mira, hasta los indígenas dicen que bueno, indígenas, sectores populares exigen su voto automatizado. Ahora, en este momento nosotros estamos trabajando para que todo esté al día para el 6. Nosotros vamos a hacer una presentación a las organizaciones con fines políticos de esa máquina, pero quiero que sepan que hay algo importante. Lo que garantiza la transparencia del proceso es el software, porque la máquina es el hardware, ciertamente, pero el software, el que garantiza, el que audita, eso va a ser auditada por las organizaciones con fines políticos. Son más de 15 auditorías que vamos a tener, Michel, para que el pueblo venezolano tenga la garantía de la transparencia a esas máquinas que vamos a tener nosotros en esas elecciones. Ahora, esto va a ser un proceso en cuanto a las máquinas, se lo digo porque fue parte quizás de un debate, va a ser el proceso 100% automatizado, es decir, podemos decir, afirmar que el CNE contará con todas las máquinas correspondientes para hacer un proceso 100% automatizado. Eso es correcto, Michel. Nosotros vamos a tener un proceso 100% automatizado con el sistema de autenticación del votante. Se va a votar en la misma pantalla. Vamos a contar, por supuesto, con todo el protocolo, que eso en estos momentos incluso lo está evaluando la Junta Nacional, cómo va a ser el proceso de la herradura, cómo se va a tomar las medidas para ese elector. Pero las máquinas, seguro, y es un compromiso de este Poder Electoral, garantizar todo el proceso automatizado para el día 6 de diciembre, que son las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Bueno, ya para ir cerrando, rectora, y agradecemos además este espacio que nos ha dado para las reglas del juego, para La Iguana TV. Se ha hablado también en torno al proceso de votación, ¿no? Las medidas que seguramente se van a ir tomando. Hablamos, por ejemplo, bueno, porque es un gran despliegue logístico, hablamos no solamente de personal del ente comicial, hablamos de las máquinas, hablamos del cotillón electoral, pero también hablamos de los miembros de mesa, ¿no? Todos los protocolos que se toman, inclusive el tema de la electricidad, el tema de la sustitución, el tema, bueno, de las máquinas. ¿Qué debate se ha dado en torno a este tema? Había dicho la presidenta del ente hace algunos días que se evalúa también el tiempo de votación, si puede ser un día, si pueden ser 2 días, y cuáles son esos otros elementos que se estarían evaluando y están en la mesa para el debate y la discusión. Sí, bueno, en principio voy a aprovechar este medio para hacerle un llamado a todos aquellos electores que busquen en la página del Consejo Nacional Electoral www.cne.go.b para ver si fueron seleccionados miembros de mesa. Yo les pido a todos esos venezolanos que ese es el servicio electoral y hay que cumplir con el servicio electoral porque todos formamos parte de este proceso, ¿no? Con respecto al análisis que se está haciendo ahorita a través de la Junta, bueno, como te había indicado, estamos evaluando incluso procesos que se han hecho en otros países. Hay en otros países donde los procesos han durado 3 días, 4 días, 2 días, de tal manera que facilite al elector en los tiempos, porque, bueno, como lo decía la presidenta, se está evaluando a través de la Junta Nacional todo eso. La presidenta decía que debería ser 6 horas, pudiesen ser 12 horas, tomando en consideración todo ese plan de bioseguridad, todo el protocolo, porque bueno, entendemos, Michel, que estamos hablando que en un salón, ejemplo, fíjate tú, ¿cómo votamos aquí en Venezuela? En un centro de votación tenemos mínimo 3 miembros de mesa, por decirlo, el presidente, el operador,
el secretario, pero además de eso también tenemos los testigos electorales, que eso es lo que estamos evaluando. Estamos hablando que si hay 29 organizaciones, estamos viendo las alianzas de tal manera que les permita uno por alianza, porque imagínate la dimensión de personas dentro del centro de votación. Entonces, todo eso implica paso a paso una visualización de cómo debe ser en el centro de votación, cuántas personas tienen que estar en el centro de votación. Eso nos va a dar a nosotros un indicativo, Michelle. El tema de los tiempos, porque estamos hablando que tienen que echar el alcohol, que si vamos a medir la temperatura, que entonces todo eso lleva un tiempo, desde que comienza la herradura, desde que entras al centro de votación hasta que vas al tú a ejercer su derecho. Así que todo eso, bueno, vamos encaminados viendo todo eso, esos temas, pues. Bien, rectora, última pregunta. La Asamblea Nacional Constituyente eliminó aquel decreto, bueno, que solicitaba a los partidos políticos hacer su proceso de relegitimación ante el ente comicial. Este decreto fue eliminado. A partir de esta decisión, ¿cuántas organizaciones políticas se han sumado? Porque además entiendo que son parte de las garantías, ¿no? La idea es incentivar la participación y este fue el motivo que llevó a cabo a la ANC desarrollar esta medida. Sí, fíjate, Michelle, con esa desaplicación del decreto constituyente de diciembre del 2017, se incorporaron 8 organizaciones nacionales: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Gente, Nuvipa y bueno, ahorita y otra organización. En su totalidad fueron 8 organizaciones, ¿no? De tal manera que una vez evaluada incluso aquí en el Consejo Nacional Electoral, vimos que con esa desaplicación se incorporaban aproximadamente de 15 a 16 organizaciones regionales, de tal manera que con esa desaplicación se incorporaron esas organizaciones con fines políticos y hoy en día tenemos para esta Asamblea Nacional 2020 107 organizaciones entre políticas e indígenas vigentes que pueden participar en estas elecciones. Bueno, rectora, agradecido, muchísimas gracias. Para esta edición de las reglas del juego era la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, quien es presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del ente comicial. Recuerden los puntos de conexión, todas nuestras redes en La Iguana TV, mi cuenta personal @Michelle Caballero. Será hasta una próxima edición de Las Reglas del Juego. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.